Hola, vamos a resolver para esta tarea un problema que trata sobre el tema 4, derivadas. Como siempre, expondremos el enunciado, a continuación haremos un planteamiento del problema, haremos la resolución razonada obteniendo un resultado y sacaremos las conclusiones. El ejercicio dice, calcula los desarrollos de Maclaurin de las funciones siguientes dando los tres primeros términos no nulos. Tenemos dos funciones, en este caso vamos a hacer el apartado A, raíz de 1 más 2x al cuadrado, y el apartado B, x partido x más 1. Bueno, el planteamiento que vamos a seguir para calcular los desarrollos de Maclaurin de estas dos funciones es usar la fórmula del polinomio de Taylor que hemos visto en la teoría. Como sabemos, la fórmula de Maclaurin es el caso particular para esta fórmula que tenemos aquí del polinomio de Taylor cuando a es igual a 0. Es decir, tendremos que obtener las derivadas sucesivas de las funciones, después calcular para la función y para cada derivada, sustituir la a por 0 y calcular f de 0, y así iremos obteniendo el polinomio de Taylor, en este caso de orden 3, para esta función. Bueno, la primera función que tenemos es raíz de 1 más 2x al cuadrado. La siguiente metodología la vamos a utilizar para simplificar el cálculo de las sucesivas derivadas, así que vamos a sustituir la potencia que tenemos dentro de la raíz, que es 2x al cuadrado, por la variable z. Vamos a hacer un cambio de variable. La función nos quedaría de la siguiente forma, raíz de 1 más z, f de z igual a raíz de 1 más z. Por lo tanto, a partir de ahora, tanto de esta función como de las derivadas sucesivas, vamos a ir calculando su f de 0, que después tenemos que utilizar a la hora de componer el polinomio de Taylor. Pues bien, de esta primera función, con la variable z, f sub z de 0 igual a 1. Sustituimos la z por 0, raíz de 1 es 1. Bien, empezamos a calcular las derivadas. La primera derivada, puesto que esta función la podemos reescribir como 1 más z elevado a un medio, pues sería la derivada de la potencia. Un medio pasaría multiplicando por 1 más z elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Bien, pues quedaría de esta forma la derivada. Ahora calculamos su f de 0, sustituyendo la z, pues nos daría un medio. Ahora pasamos a hacer la derivada segunda. Tenemos en el exponente menos un medio, pasaría multiplicando a un medio, por lo tanto nos da menos un cuarto por 1 más z elevado a menos un medio menos 1 es menos 3 medios. Pues bien, su f de 0, sustituyendo, sería menos un cuarto. Ahora que tenemos 3 f de 0 y hemos calculado las derivadas sucesivas hasta la segunda derivada, vamos a intentar componer el polinomio de Taylor para esta función con la variable z. Pues bien, el primer término, cogemos el 1 partido del factorial de 0, nos daría 1, por lo tanto se quedaría 1 más el segundo término multiplicado por, si vemos la fórmula del polinomio de Taylor, en este caso por z menos a, como a es 0, nos quedaría arriba un medio que tenemos de la f de 0 por z partido por el factorial de 1, más el tercer término, haríamos lo mismo, pero al cuadrado, con su f de 0 de la segunda derivada, menos un cuarto por z al cuadrado partido el factorial de 2, que es 2. Por lo tanto, el resultado de este polinomio para la variable z es 1 más z partido por 2 menos z al cuadrado partido por 8. Bien, ahora tenemos que hacer el paso contrario que hemos hecho al principio del ejercicio. Tenemos que sustituir la variable z por su valor real, que es 2 por x al cuadrado. Así el polinomio de Taylor de grado 3 nos quedaría sustituyendo 1 más 2x al cuadrado partido por 2, eliminamos el 2 y nos quedaría el x al cuadrado,
y de la misma forma sustituimos en el tercer término menos z partido por 8, nos quedaría x a la cuarta partido por 2. Bien, pues este sería el polinomio de grado 3 de Taylor utilizando la fórmula de Maclaurin, o sea, para el caso de la variable igual a 0. Aquí tenemos los tres términos no nulos. 1 más x al cuadrado menos x a la cuarta partido por 2. La siguiente función que tenemos es f de x igual a x partido x más 1. Y a partir de aquí ya podemos calcular su f de 0, y sustituyendo sería 0. Aquí tendríamos a la hora de hacer el polinomio de Taylor un primer término nulo. Por lo tanto tenemos que seguir calculando derivadas sucesivas hasta obtener los tres términos no nulos como dice el enunciado. Bien, pues la derivada de esta función primera sería la derivada del numerador por lo de abajo sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido todo por el denominador al cuadrado. Nos quedaría de la siguiente forma. Como la derivada del numerador es 1, x más 1 menos x partido por x más 1 al cuadrado. Simplificando nos quedaría 1 partido x más 1 al cuadrado. Pues calculamos la f de 0 de esta primera derivada, sustituyendo nos daría 1 en el resultado. Bien, pues esta derivada primera la podemos reescribir como x más 1 elevado a menos 2. De esta forma nos va a resultar mucho más sencillo hacer la derivada de una potencia, calcular las derivadas sucesivas y realizar los cálculos. Pues bien, si a partir de ahora de esta potencia hacemos la derivada segunda, vemos como hemos hecho anteriormente, nos quedaría el exponente multiplicando menos 2 por x más 1 elevado a menos 2 menos 1, que sería menos 3. Pues bien, calculando la f de 0 de esta segunda derivada, nos daría como resultado menos 2. Ahora hacemos la derivada tercera, igual que la anterior, el exponente multiplicando menos 3 por menos 2, que sería 6, por x más 1 elevado a menos 3 menos 1, que es menos 4. Volvemos a calcular el f de 0, esta vez para la tercera derivada, nos daría 6. Bueno, ya podemos intentar componer el polinomio de Taylor de grado 3. Vemos en el primer término, si seguimos la fórmula, quedaría f' de 0, que nos ha dado 1, multiplicando a x partido factorial de 1, que es 1, menos 2x al cuadrado partido por factorial de 2, más 6x al cubo partido factorial de 3. Vamos simplificando términos en numerador y denominador y nos quedaría de la siguiente forma: x menos x al cuadrado más x al cubo. Pues bien, el polinomio de Taylor de grado 3, puesto que estos son los tres primeros términos no nulos que obtenemos, sería el siguiente: x menos x al cuadrado más x al cubo. Ese es el resultado. Pues las conclusiones que podemos sacar de la resolución de este ejercicio: primeramente, como hemos visto en la teoría, la fórmula del polinomio de Taylor nos permite calcular una función aproximada a otra que sea derivable en forma de polinomio. Como hemos visto en el desarrollo de estos ejercicios, durante el cálculo de desarrollo de Maclaurin podemos aplicar distintas propiedades, distintas fórmulas para hacer el cálculo, los cálculos que tenemos que hacer al calcular las derivadas sucesivas, mucho más sencillas. En concreto, nosotros en el apartado A hemos utilizado esta propiedad por la que dice que si tenemos una función de la forma de potencia multiplicada por un número entero, sea lambda un entero, la potencia x elevado a n un número natural, podemos sustituirlo, como hemos hecho anteriormente en el apartado A, por una variable, y esto nos hace que los cálculos sean mucho más sencillos, puesto que nos evitamos cálculos con potencias y bueno, haciendo z igual a 2x al cuadrado hemos visto
que las derivadas sucesivas nos salían de una forma mucho más sencilla que si hubiéramos dejado la función como estaba. Bueno, eso es todo por esta vez. Muchas gracias.